Perfecto, muchísimas gracias. Pues desde el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia les damos una cálida bienvenida a este espacio, a este encuentro alrededor de los temas ambientales, de acuerdo con la programación virtual de los eventos ambientales de la Universidad Nacional de Colombia para el segundo semestre de 2022. Este ciclo de charlas es una oportunidad para que reflexionemos en torno a los temas ambientales y da continuidad a unos espacios de trabajo que ya hemos iniciado desde el año anterior y que están a disposición de nuestro público que nos acompañe en diferido en el canal de YouTube del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad. Hoy nos congregamos alrededor de un tema bastante interesante y que adquiere muchísima relevancia, el reciclaje de nutrientes y compostaje. Esta charla está a cargo del profesor Diego Fernando Mejía Carmona. Él es el jefe de la Oficina de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Palmira. El profesor Diego es biólogo con énfasis en genética, máster en biotecnología y doctor en ciencias biomédicas. Es docente de la Facultad de Ingeniería y Administración de nuestra sede de Palmira de la Universidad Nacional de Colombia y un experto, un apasionado y un comprometido con los temas ambientales. Entonces, sin más preámbulo y esperando que este espacio sea de mucho interés y que se puede retroalimentar para quienes nos acompañan en este momento en directo a través del canal de Facebook, a través de los diferentes medios de comunicación y posteriormente, que nos vean en diferido, también se pueden contactar con nosotros a través de los diferentes tecnologías de la información y las comunicaciones, los diferentes canales que tenemos a disposición, tanto desde el sistema de gestión ambiental a nivel nacional de la universidad, como en cada una de sus sedes y particularmente, y por el tema que nos congrega hoy, con el profesor Diego en la sede Palmira. Entonces, pues, profesor Diego, muchísimas gracias por acompañarnos y adelante en su presentación. Jaime, muchísimas gracias por esa presentación. Muchas gracias a todo el equipo de trabajo. Y hablo de un solo equipo porque al final creo que todas las sedes estamos trabajando muy mancomunadamente. Gracias a los asistentes. Esperaría que pues esta charla les sea de utilidad. Eh, entonces, en cuanto al título de la charla, reciclaje, nutrientes y compostaje, ya iremos viendo en los siguientes minutos por qué, digamos, la asociación con este tipo de cosas. Y la idea es que pues, esta charla tiene la pretensión de presentar una visión panorámica del compostaje. No podría ser tan exhaustivo con respecto al compostaje porque es un poco amplio, de manera que, bueno, espero que sea una especie de introducción. Lo que planeo recorrer el día de hoy sería hablar un poco de los nutrientes en los seres vivos, hablar de los bioelementos muy brevemente, hablar de los ciclos de algunos de esos nutrientes también de manera muy general, no con la intención de verlos en detalle, sino como, con la intención de poder integrarlos con todo esto de los ciclos biogeoquímicos de algunos elementos. Luego hablaremos de los humanos y estos ciclos de nutrientes que hemos hecho nosotros con respecto a el ciclo natural de nutrientes en, en el planeta. Y luego sí entraríamos a hablar de compostaje. Dentro de compostaje no solo hablaría de una definición, sino entraría a hablar de las formas de compostar, de las diferentes etapas, de los parámetros que esperaría uno medir durante el proceso de compostaje, sobre algunas dificultades que uno encuentra en el proceso y algunas formas de solucionar estas dificultades en el proceso de compostaje, que se espera que uno pudiese compostar, mm, algo muy breve sobre el cosechado del compost y los usos del compost, que en mi opinión sí corresponde a algo de magnitud incluso planetaria y que tiene unas implicaciones gigantescas, no solo en términos de reciclaje de nutrientes, sino que incluso tiene incidencia sobre el calentamiento global. Así que sin más preámbulo, empecemos con la primera parte para hablar de los nutrientes en los seres vivos. Normalmente esos nutrientes se conocen como bioelementos. Esto parece una clase inicial de un curso de bioquímica. Esos bioelementos son los elementos químicos que participan sosteniendo la vida, bien sea formando las estructuras que construyen a los seres vivos, nuestras proteínas, nuestros huesos, nuestros ojos, músculos, etcétera, o esos bioelementos pueden estar facilitando la vida por el papel que cumplen en las reacciones bioquímicas, es decir, en todo el conjunto de reacciones químicas en el organismo
en lo que conocemos como metabolismo, lo cual incluye también el procesamiento de genes, por ejemplo, la acción hormonal, respuestas inmunes, etcétera. Entonces, para hablar de los bioelementos, podríamos dividirlos en tres grandes grupos. Los macroelementos, que son, siempre le digo a mis estudiantes que se aprendan la sigla CHOMPS, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos elementos los requerimos de manera absolutamente obligatoria para mantener la vida. Los tenemos normalmente en cantidades de kilogramo, de miles de gramos a cientos de gramos, normalmente. Y estos, si faltara alguno de estos elementos, simplemente no existiríamos. Pasaríamos a la segunda categoría, que corresponde a los microelementos, que son también esenciales para la vida. Normalmente en esta categoría entran principalmente en los iones que usamos, bien sea para transmisión del impulso nervioso, para mantener las condiciones osmóticas del organismo, para servir como cofactores de algunas enzimas, para participar donando, entregando electrones en algunas reacciones químicas, etcétera. Bueno, son también esenciales, pero los tenemos en cantidades mucho más pequeñas, en cantidades de gramos, digamos que a décimas de gramo, aproximadamente, hasta centésimas de gramo, perdón. Y vendrían luego los elementos traza o elementos terciarios, sin los cuales en algunas ocasiones, sin algunos de ellos podríamos vivir, pero la carencia a largo plazo puede generar enfermedades. Estos elementos, digamos, ¿qué enfermedades? Selenio, por ejemplo, se ha encontrado que los hombres que pueden vivir sin suficiente selenio a lo largo de muchos años, claro, llevan una vida más o menos normal, pero a largo plazo parece que hay una implicación en carencia de selenio y cáncer de próstata. Entonces, estos son elementos que no resultan, digamos, tan absolutamente vitales. Sin ellos podríamos vivir un tiempo, pero su carencia sí nos genera efectos a largo plazo. Con respecto a los microelementos, por ejemplo, allí no está incluido. El magnesio es un ion sin el cual, pues, la gente puede hasta cierto punto funcionar, pero hoy en día se calcula que más o menos el 80% de la población puede tener deficiencias de magnesio. Y esa deficiencia de magnesio tiene implicaciones en la calidad del sueño, en el estado de ánimo, en el mantenimiento de la energía y en el bienestar en general. Entonces, estos elementos en conjunto mantienen la vida y podríamos, si los miramos a la luz de la tabla periódica, podríamos ver que estos elementos se organizan principalmente en la parte alta de la tabla periódica, lo que significa que son elementos de radio atómico relativamente pequeño y de tamaño atómico, bueno, de radio atómico pequeño y de bajo peso atómico principalmente. Esto no es de extrañar porque si la vida empezó como una gran explosión de aquel punto infinitesimal que llamamos, esa gran explosión que llamamos el Big Bang, y luego se agruparon los elementos, un montón de polvo cósmico para dar los planetas, como por ejemplo el planeta Tierra, no es de extrañar que los elementos de menor tamaño atómico fuesen también los elementos más abundantes y al mismo tiempo los elementos de los que echara mano la vida. Entonces, volvemos a hablar de los primarios, de los secundarios y de los oligoelementos o elementos traza. A manera de resumen de la tabla periódica, en este momento hay 118 elementos conocidos. Los últimos elementos son completamente artificiales, diseñados en el laboratorio, no existen en la naturaleza. De ellos, alrededor de 70 pueden formar parte de la materia viva. Y carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno son los más abundantes en los seres vivos, incluyendo al nitrógeno y al fósforo, pueden llegar a constituir del 96 al 99% de la masa de los seres vivos. De esos elementos, de todos esos 70 elementos que forman parte de la vida, 16 están en todos los organismos, los que ustedes ven allí, no solo carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sodio, potasio, azufre, magnesio, calcio, fósforo, hierro, etcétera. Y unos cuantos que están en cantidades pequeñas constituyen un porcentaje muy pequeño de lo que es toda la masa celular y los seres vivos. Esta es otra especie de resumen. Estos son los elementos grandísimos, los que están en cantidades grandes o primarios, los iones, que serían elementos secundarios,
y algunos elementos que llamamos traza, entre los cuales, por ejemplo, zinc forma parte del sitio activo de algunas proteínas, cobre también llega a formar parte de algunas proteínas. Bueno, y tenemos otros como selenio, que ya les dije que su carencia a largo plazo puede estar implicada en la aparición de algunos tipos de cáncer. Bueno, entonces, podríamos también dividir estos elementos en elementos absolutamente indispensables, que son imprescindibles, que están en todos los seres vivos, y algunos elementos que podríamos llamar variables, que pueden faltar en algunos organismos o algunos organismos podrían simplemente no tenerlos. Entonces, estos son mucho menos comunes: bromo, zinc, titanio, vanadio, plomo. El plomo en nosotros, por ejemplo, no tiene ninguna función biológica conocida, pero genera una toxicidad absolutamente grande en nosotros. Bueno, dentro de esto, entremos al segundo punto, hablemos de los ciclos de algunos bioelementos o de algunos nutrientes en lo que se conoce como ciclos biogeoquímicos. Aquí voy a ser solamente descriptivo, no voy a entrar a hablar de ninguno de los ciclos, solo pretendería mostrar que igual que como ocurre con el ciclo del agua, estos ciclos biogeoquímicos, como ocurre con el ciclo del agua, estos tienen un reciclaje en el planeta a lo largo de todo el ciclo de vida de cualquier ser vivo y en general del planeta. Nosotros a lo largo del ciclo de vida incorporamos pues materia del ambiente, no somos sistemas abiertos, intercambiamos materia y energía, es decir, nos alimentamos, incorporamos materia del ambiente y devolvemos materia en términos de los desechos metabólicos. Y al morir, nuestras propias moléculas, las moléculas que nos han constituido, terminan degradándose y los elementos se terminan reutilizando para la construcción de otros seres vivos. Otros seres vivos. Eso implica que nuestros átomos y algunas de nuestras moléculas han estado reciclándose durante muchos millones de años. Entonces, esto de que seamos polvo de estrellas, que suena un poco medio novelesco o peliculesco, en realidad es real. O sea, ¿cuántos de nuestros átomos fueron en algún momento parte de alguna de nuestras estrellas, posiblemente del Sol, helio, hidrógeno, y terminó llegando a nosotros y formando, integrándose? ¿Y cuántas veces han sido reciclados nuestros átomos? ¿Cuántas generaciones, cuántos seres vivos han formado parte antes de que nosotros existiéramos? ¿Cuántos pudieran haber formado parte de nuestros átomos? Así que los bioelementos que nos componen se reciclan y se han estado reciclando desde hace miles de millones de años. Se calcula que la vida apareció hace unos 3.500 millones de años y desde ese momento nuestros átomos vienen circulando y siendo reciclados a lo largo de toda la historia. Por eso el comentario que decía. Con respecto a los ciclos biogeoquímicos o los ciclos de nutrientes, tal vez todos conocemos desde la primaria el ciclo del agua, donde el agua se evapora de las fuentes hídricas, pasa a las nubes, regresa. Tal vez allí faltaría incorporar el agua que ingresa a los seres vivos, que forma parte durante un tiempo de los seres vivos y sigue su camino. Pero de la misma manera que tenemos este ciclo biogeoquímico del agua, tendríamos otros ciclos de otros compuestos, como del carbono. En algún momento forma parte de nosotros, termina pasando a ser CO2, que es nuestro principal desecho metabólico, el dióxido de carbono. Regresa a la atmósfera, vuelve a ser incorporado por algunos otros seres vivos y termina yendo y viniendo, pues, digamos, en todo el planeta. Con respecto al nitrógeno, no, insisto, no voy a entrar en los detalles de los ciclos biogeoquímicos, solo quisiera mencionar algo que para muchos ya es muy conocido, pero como esta charla está abierta a toda la comunidad, no pretendo ofender el intelecto de nadie ni su conocimiento, solo voy a tocar algunos temas muy básicos. Y es que, por ejemplo, recuerden que el nitrógeno que forma parte de nosotros en la forma de grupos amino, en la forma de urea, ácido úrico, lo que ustedes quieran, todo el nitrógeno que ha estado formando parte de los seres vivos, absolutamente todo, en algún momento fue nitrógeno atmosférico. Eso significa que dependemos completamente de los organismos que fijan nitrógeno, de las bacterias nitrificantes. Esto lo menciono porque en algún momento de la historia del planeta posiblemente el nitrógeno va a ser limitante del crecimiento de los seres vivos o de la formación de seres vivos, porque cada vez más nosotros, el nitrógeno, ¿dónde se produce? En bacterias del suelo, en las aguas esencialmente, eventualmente en otras bacterias que hacen simbiosis con otros organismos, pero en la medida en que los suelos verdes
y con suelo expuesto, donde las bacterias nitrificantes están haciendo la fijación de nitrógeno e incorporándolo al mundo vivo, en la medida en que nosotros construimos ciudades, parqueaderos, todo lo que se nos ocurra, estamos cada vez limitando la integración del nitrógeno atmosférico al mundo vivo, con lo cual en algún momento ese nitrógeno puede llegar a ser un limitante de la permanencia de los seres vivos en el planeta. Otra de las cosas de pronto absurdas que hacemos los seres humanos es que normalmente no miramos en distancia ni en tiempo el efecto de nuestras acciones. Pero bueno, sigamos con esto. Junto con esos ciclos biogeoquímicos que son los clásicos, por supuesto también hay ciclos biogeoquímicos de sustancias muy tóxicas como el mercurio. Saben ustedes que en el mercurio todos los caminos terminan conduciendo al ser humano, bien sea donde sea que llegue el mercurio. Si se incorpora a los animales, termina llegando al ser humano por lo que consumimos en términos de aves o consumimos peces y estamos incorporando mercurio. Y por supuesto, hay ciclo biogeoquímico de cualquier elemento que se nos ocurra que forme parte de los seres vivos en algún momento o que interactúe con seres vivos, como el ciclo biogeoquímico del arsénico, un material tremendamente venenoso que ya vimos el año pasado en una charla de toxicología ambiental. Pero esto en cuanto a ciclos biogeoquímicos, solo para recordar que nuestros átomos y nuestras moléculas se están reciclando todo el tiempo. ¿Quiénes participan en este ciclaje de nutrientes? Principalmente nosotros, los organismos que entregamos nuestras moléculas, es decir, los organismos que estén vivos y estén entregando sus desechos metabólicos o eventualmente mueran y sus moléculas se incorporan de nuevo al planeta, y los organismos, hongos, bacterias, lombrices, moscas, insectos, algunos otros organismos que degradan las moléculas en sus componentes y los hacen disponibles para el resto de los seres vivos. Es decir, los descomponedores, el resto de organismos que son los que contribuyen al ciclaje de nutrientes. Aquí hay una pequeña diapositiva que habla un poco de los ciclos, desde la materia orgánica tomada por bacterias, hongos, algunos nemátodos, termina llegando a organismos un poco más grandes como los protozoarios, o algunas lombrices, por ejemplo, o artrópodos, y luego se incorpora al resto del mundo vivo a través de los predadores, los aves que comen insectos, las aves que comen lombrices, los animales que comen aves, etcétera, termina pasando por toda la cadena de seres vivos, pues cualquiera de estos nutrientes. Bueno, como tercer punto había hablado de los humanos y los ciclos de nutrientes, y si pensamos desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista histórico, pensemos que los primeros asentamientos humanos que normalmente tendieron a estar al lado de los ríos, mientras fueran asentamientos de unas pocas personas, no generaban un impacto ambiental importante. Es decir, nuestros propios desechos metabólicos eh, se incorporaban a la naturaleza, pero en algún momento los seres humanos creímos que debíamos asentarnos al lado de los ríos, crecer allí, usar el río para nutrirnos, para tomar agua, para nuestras funciones, para beber, para hidratarnos, para cuantas otras cosas, y botar nuestros desechos al mismo río un poco más abajo. Es una cosa un poquito absurda, porque nosotros hemos interrumpido los ciclos de nutrientes, porque hemos considerado que nuestros propios desechos metabólicos no deben incorporarse a la naturaleza, sino que debían ser, no sé, tratados de otra manera, y al final tomamos la inteligentísima solución de enviarlos a los ríos, y de esta manera finalmente los desechos metabólicos nuestros terminan finalmente en el mar. Entonces, si estas son poblaciones pequeñas de los primeros asentamientos humanos y pensamos que esas poblaciones fueron creciendo a formar grandes comunidades, pues el problema se convierte en un problema realmente importante cuando estamos hablando de millones y millones de personas viviendo junto a los ríos y entregando todos estos contaminantes finalmente a las aguas y al final al mar. Aquí incluso hay una capa de smog, de contaminación que ven ustedes en la diapositiva, hablando de los grandes asentamientos humanos y todos los problemas ambientales que generamos los seres humanos por la vida que llevamos. Por supuesto, parte de los nutrientes van a los rellenos sanitarios de las ciudades. Este es el relleno de Bogotá, en este momento se me olvida, Santa Clara creo que se llama, no recuerdo. Eh, pero los rellenos sanitarios que pretendieron ser una especie de solución tampoco lo son completamente. Aunque esos rellenos sanitarios se construyen de una manera hoy en día racional, buscando que no
que los lixiviados no lleguen a las aguas subterráneas, buscando que sean controlados, que haya aireación, que haya otro conjunto de cosas, y esos rellenos sanitarios en algún momento vuelvan a convertirse en eh, o ser colonizados por las plantas y finalmente árboles y animales, pues en realidad no es tan así. Esos rellenos sanitarios generan algunos problemas ambientales como los que ustedes ven a continuación. Generan un escape incontrolado de gases, vertimiento de lixiviados, reproducción de plagas y organismos patógenos, generan olores no muy agradables, alteran la flora y fauna nativas de la zona donde se instalaron los rellenos sanitarios, generan problemas de salud pública, por supuesto generan un impacto sobre el paisaje, entre una cantidad bastante amplia de problemas que pueden estar generando. Además, generan gases de efecto invernadero, con lo cual contribuyen al calentamiento global. Así que los rellenos sanitarios siguen sin ser la solución última a los desechos de una ciudad. Además, los rellenos sanitarios terminan, o los seres humanos hemos alterado los ciclos de nutrientes, como lo decía ahora, hemos considerado que nuestros desechos metabólicos, en lugar de incorporarse a la naturaleza, se volvieran pues algo, de hecho, tienen un manejo bastante poco inteligente, con lo cual alteramos los ciclos de nutrientes y empobrecemos los suelos, normalmente los suelos de los sitios donde nosotros mismos sembramos. Entonces, los nutrientes son limitados en el planeta. Se han recirculado desde que apareció la vida, vienen recirculando. La pregunta es, ¿por qué no seguir haciendo este tipo de recirculación? Los nutrientes, el reciclaje de nutrientes es un proceso natural. Esta es una fotografía de un tronco caído donde en la reserva Bosque de Yotoco, donde otras plantas colonizaron la superficie del tronco, pero una cosa curiosa es que cuando uno ve troncos caídos, por ejemplo, en un bosque como la reserva Bosque de Yotoco, rápidamente, en el transcurso de semanas a meses, no solo son colonizados por hongos y otras bacterias, sino que esos troncos caídos en un tiempo de unos meses, uno los vuelve a pisar y ya se están completamente descompuestos, con lo cual todos los nutrientes, todas las moléculas que formaron en algún momento parte del tronco, o bien se han volatilizado en forma de CO2, por ejemplo, en forma también de otros gases, o se han incorporado al suelo y terminaron, continúan su ciclo de nutrientes, terminaron formando parte finalmente de la naturaleza de otra manera, descompuestos en sus moléculas y en sus elementos. Así que si el reciclaje de nutrientes es un proceso natural, el compostaje, por supuesto, no es más que una especie de imitación de ese proceso natural. Es por eso que el compostaje se vuelve tan crítico porque nuestros desechos orgánicos deberían regresar a la naturaleza y deberíamos manejarlo de una manera un poco más racional. Entonces, si definimos compostaje, podríamos decir que es un proceso biológico normalmente oxidativo. Por supuesto, hay compostaje anaeróbico, pero es un proceso normalmente oxidativo, aunque es artificial. El fin es descomponer controladamente los residuos orgánicos de manera que esos residuos orgánicos no terminen formando, por ejemplo, compuestos como ácido sulfídrico, que es de olores nauseabundos, el olor a huevo podrido y el olor a algunos lugares no contaminados necesariamente porque los manglares huelen a huevo podrido, a ácido sulfídrico, pero ese ácido sulfídrico es un indicador de la producción biológica. O sea que no siempre, digamos, estos olores nauseabundos son indeseables si son algo natural en algunos organismos. Pero pues la idea es que nosotros controlemos la descomposición de los residuos orgánicos nuestros, los que generamos los seres humanos, y estos residuos vuelvan a incorporarse a la naturaleza en la forma de sus nutrientes y los compuestos que inicialmente se formaron allí estén partidos en otras cosas. Otra forma de ver el compostaje podría ser que viéramos el compostaje como un proceso que en realidad imita los ciclos naturales, reciclando todos esos nutrientes y evitando los problemas que se generan por la descomposición no controlada de los residuos orgánicos. Entonces, el compostaje no es otra cosa que hacer un intento de regresar a la naturaleza y pues permitir que todos estos nutrientes regresen y sigan su ciclo y no sea interrumpido por nosotros. Hay montones de formas de hacer compostaje. Aquí solo tres, pero en realidad puede haber muchas más. Una es hacer compost usando lombrices. Normalmente es algo con lo que no estoy completamente de acuerdo, pero no tengo una solución al respecto. En todos nuestros países se ha
todo el mundo se ha volcado a usar lombrices californianas, su nombre científico es Eisenia fétida, eh, pero pues algunas de esas lombrices californianas pueden ser muy agresivas y terminar acabando con las lombrices autóctonas en la zona donde ellas estén. Entonces, tal vez no sea, sí son muy rápidas, son muy eficientes haciendo el compost, pero tal vez valga la pena hacer más investigación sobre nuestras propias lombrices, las velocidades de compostaje y las formas de potenciar el compostaje usando lombrices autóctonas, lombrices endémicas de nuestras propias regiones. Otro tipo de compost, tal vez el más común, es el compostaje por microorganismos, es decir, dejar que los nutrientes, que la materia orgánica simplemente se descomponga por bacterias, hongos, nemátodos de manera natural sin introducir nada adicional. Otro tipo de compostaje se conoce como compostaje japonés o bokashi, en realidad creo que se escribe con K, bokashi, que corresponde a fermentar microorganismos afuera del compost de manera controlada y luego añadir esos microorganismos al compostaje para que se degraden rápidamente. Normalmente este bokashi es bastante rápido en descomponer los nutrientes y reincorporarlos al suelo. Bueno, no quiero ser tan exhaustivo, que hay otros tipos de compostaje. Por ejemplo, hoy en día, esto es algo sobre lo que la sede Palmira quiere investigar, es comparar tipos de compost con compostaje causado por larvas de mosca soldado. Parece que el compostaje usando larvas de mosca soldado es muy rápido, es muy eficiente. Habría que investigar qué tanto problema genera que pululen las moscas soldado o que si se puede controlar y mantenerlo solo en el estado de larvas y tal vez eliminar las moscas en estados adultos. Pero sobre lo que quiero llegar es que hay montones de formas de compostar, muchas variantes, cada una de las formas de compostar tiene una gama muy amplia de variantes que dependen de la materia orgánica que sea inicial, de los hábitos de compostaje de la zona, de las temperaturas, humedades de la zona. Entonces, esto genera pues diferencias entre los tipos de compostaje. Aquí pretendo hablar de generalidades del compostaje por microorganismos más que del compostaje por lombrices o más, incluso más que el de bokashi. No voy a hablar de las fermentaciones previas y más que el de mosca soldado. Así que hablaré esencialmente, aunque varias cosas de las que estaré mencionando se refieren al compost o son aplicables a otros tipos de compostaje, en general voy a estar hablando del compostaje por microorganismos. En cuanto a etapas del compostaje, las etapas típicas se conocen como etapa mesofílica, como ustedes ven en la parte izquierda de la gráfica. Esta etapa mesofílica implica el crecimiento de microorganismos, aumento de la temperatura dentro de cierto rango hasta alrededor de 45 grados aproximadamente del compost, degradación de los compuestos más fáciles de degradar, los azúcares, las proteínas, algunos lípidos, algunos ácidos grasos. Y normalmente, a medida que se eleva la temperatura, van muriendo otros organismos en la competencia que habría entre ellos por los nutrientes. Luego viene una fase, viene una fase que se conoce como termofílica, donde normalmente el compost puede alcanzar los 70 grados centígrados, como ustedes ven aquí en este punto de la diapositiva, la parte más alta de la gráfica. Esa temperatura de 70 grados normalmente termina matando a algunos grupos de bacterias y de otros microorganismos, con lo cual sobreviven solo algunos otros organismos como actinomicetes, algunas bacterias formadoras de esporas que pueden sobrevivir a altas temperaturas. Esta alta temperatura hace una selección de microorganismos y luego viene una etapa de enfriamiento donde la temperatura baja hasta cerca de 20 grados, se forman antibióticos naturales, es decir, antibióticos que los microorganismos exudan para matar a otras bacterias y a otros organismos cercanos para apropiarse de los nutrientes en la zona donde ellos viven. Hay una degradación de moléculas más grandes, allí, por ejemplo, celulosa, algunas ceras, y algunas otras proteínas se degradan en toda la etapa de enfriamiento. Y luego viene una etapa de maduración donde el compost ha empezado a tomar forma, baja su temperatura, normalmente hasta unos 20 o 10 grados si estamos hablando de un lugar un poco más frío.
El pH se mantiene un poco alcalino, ligeramente alcalino. Hay un perfil de cambio de pH a lo largo del proceso de compostaje. En las primeras etapas de la mesófila termofílica hay un aumento del pH desde pHs bajos, muy ácidos, y luego una estabilización del pH. Estas serían 4 etapas del compostaje que presento de varias maneras en las 2 o 3 diapositivas siguientes para hablar de diferentes aspectos. En las primeras 3 etapas, la mesofílica, la termofílica y la fase de enfriamiento, puede ocurrir entre 1 y 2 meses, esas 3 etapas en conjunto. Diferentes organismos están en diferentes etapas dependiendo de la temperatura a la cual los organismos sobreviven. Por ejemplo, en la mesófila hay bacterias gram negativas como protobacterias y pseudomonas. Pseudomonas es un tipo de protobacteria en este caso. Las gram positivas, algunos bacilos, lactobacilos y algunos hongos están en la primera etapa mesófila. En la termófila hay una preselección por la temperatura, mueren algunos de los organismos, con lo cual empiezan a quedar bacilos tipo termus, hidrogenobacter, algunos actinomicetos y streptomyces. En la fase de enfriamiento quedan otros organismos y finalmente en la fase de maduración quedan algunos hongos, ascomicotas y gomicota, algunas algas, algunos nemátodos y algunas bacterias, sobre todo gram positivas. La última etapa puede tardar de 2 a 4 meses. De hecho, algunos autores, y está en una diapositiva más adelante, algunos autores dicen que esta etapa puede llegar incluso a los 5 meses, dependiendo del proceso de compostaje. Pero de la primera parte, de donde echamos los residuos orgánicos, por ejemplo, los residuos de cocina, y hasta que llegamos a donde el compost es utilizable, pueden pasar cerca de 4 meses. Depende del compostaje. Hay compostajes en los que se puede cosechar casi a los 2 meses y como máximo hasta unos 5 meses. No solo hay un perfil de temperatura, como lo decía hace un rato, sino hay un perfil de pH, de cambio de pH, donde hay un bajado, una acidificación inicial en la etapa mesofílica, luego un aumento del pH en la etapa termofílica y luego el pH vuelve a bajar ligeramente hasta estabilizarse cerca de los pHs fisiológicos, entre 7 y 8 sobre todo, ya en la maduración del proceso de compostaje. Así que en las etapas tenemos la primera fase, los microorganismos a temperatura ambiente descomponen los materiales, eso genera un aumento de la temperatura por la actividad metabólica, disminuye el pH y se producen ácidos orgánicos. En la fase termófila la temperatura puede subir hasta 70, allí dice 60, hasta los 70 grados puede llegar. Allí actúan hongos y mueren algunas otras bacterias y sobreviven las bacterias que forman esporas, porque las esporas les permiten, son un mecanismo que les permite vivir a temperaturas más altas. Viene finalmente una fase de enfriamiento, donde la velocidad de todo el proceso disminuye un poco, baja la temperatura en la pila de compostaje por menos actividad metabólica y los hongos termófilos empiezan a degradar moléculas más complejas como la celulosa y eventualmente la lignina, que forman parte, por ejemplo, de la madera. Y la celulosa forma parte de las hojas, el papel y también parcialmente de la estructura de la madera. Y en la fase de la maduración, otra vez los organismos mesófilos, ya porque ha habido un enfriamiento, actúan allí y los residuos son transformados hasta la etapa de maduración o humificación, la producción del humus en esta etapa final. Así que este es una especie de resumen ya visual de cómo entran los compuestos orgánicos al compostaje, hojas, ojalá un poco más fragmentados que lo que se ve acá. Finalmente, en el primero o 2 meses se tiene pues, una especie de tierra gruesa, todavía húmeda, todavía en proceso de descomposición. Entre 2 y 5 meses se tienen todavía bastante celulosa, no se degradó completamente. Bueno, estos son otros tipos de tiempos de compostaje. Y al final del compostaje, por favor, ignoren los meses que tienen un rango en realidad muy amplio. La maduración, finalmente se tiene el compostaje maduro y adecuado para ser reutilizado en cultivos o en siembras o en otras cosas. ¿Cuáles parámetros son los que determinan cómo va el compostaje y cuál es la calidad del compostaje? Hay varios factores que afectan ese proceso de compostaje. ¿Qué microorganismos hay? ¿Cuáles son las fuentes de carbono, de nitrógeno, de fósforo? ¿Qué tanta humedad puede haber en el compostaje? ¿Qué tanto oxígeno llega a las partes más interiores de la pila de compostaje? ¿Qué tanto CO2 se está eliminando? ¿Qué tanto vapor de agua, calor? ¿Qué tanto amoníaco? Y finalmente, el tamaño de la partícula del compost, etcétera. Dentro de esos factores
podríamos dividir los factores en dos tipos de grupos. Lo que se llama parámetros de seguimiento del compostaje. Normalmente estos parámetros se miden a lo largo de todo el proceso de compostaje y si es necesario se ajustan para que esos parámetros se mantengan en los rangos adecuados en cada etapa. Dentro de ellos, y voy a hablar brevemente de ellos en los siguientes minutos, estarían temperatura, humedad, pH y dos factores que son esencialmente pues, relacionados, que son el grado de aireación y el espacio de aire libre. Es decir, en últimas, esos dos podríamos considerarlos como la oxigenación que pueda tener la pila de compostaje de manera un poco gruesa. Y si estos son los parámetros de seguimiento, hay otros tipos de parámetros que se refieren a la naturaleza misma del sustrato. Esos parámetros se miden y se adecuan solo al inicio del proceso, no se miden a lo largo de todo el proceso de compostaje. Y esos parámetros tienen que ver con el tamaño de la materia orgánica, es decir, es sano que uno fragmente la materia orgánica hasta cierto rango de tamaño, porque así va a acelerar el compostaje. Las relaciones entre carbono y nitrógeno o entre carbono y fósforo, los nutrientes en general que pudiera haber en la pila de compostaje al inicio, es decir, uno puede controlar que haya menos fósforo, menos nitrógeno, más nitrógeno, de manera que el proceso de compostaje ocurra de manera más exitosa y más acelerada. Y finalmente, qué materia orgánica y qué conductividad eléctrica hay en el compostaje. Esta conductividad eléctrica es un factor que normalmente no tenemos en cuenta, pero que al final puede servir para hacer el cálculo de cuánto compost podemos añadir a una pila, a un suelo, para que haya nutrientes suficientes para entrar a que las plantas que sembremos allí puedan desarrollarse. Dentro de los parámetros de seguimiento, entonces, hablaríamos de temperatura. Les decía que hay un perfil de temperatura a lo largo del proceso de compostaje. Normalmente se pueden usar estos termómetros que tienen una barra metálica, los que se usan, por ejemplo, para introducir en el pollo o en el pavo, para saber que el horneado ha ocurrido adecuadamente. Entonces se pueden introducir en la pila de compostaje y tener idea del proceso, de cómo va el proceso por la temperatura. Tal vez la temperatura es la variable más importante dentro de estos parámetros y es el mejor indicador de cómo va el proceso de compostaje. ¿Por qué? Porque si la temperatura le puede estar diciendo a uno en qué etapa del proceso de compostaje estamos en un momento dado. Si estamos en la etapa mesofílica, termofílica, enfriamiento o en la etapa de maduración. Entonces es importante este parámetro de temperatura. El segundo es el parámetro de humedad. Es esencial para poder medir cómo están desarrollándose las comunidades de organismos que están haciendo la degradación de la materia orgánica. Hay un porcentaje de humedad ideal. Normalmente debería ser entre el 50 y el 70%, para algunos autores entre el 40 y el 70%. Por ejemplo, por debajo de 30% de humedad, normalmente los microorganismos se encapsulan, se se enquistan, digamos, en esporas y dejan de desarrollarse, con lo cual el proceso se desacelera porque los microorganismos no pueden sobrevivir fácilmente por debajo del 30% de humedad. Y en cambio, por encima del 70% hay muy poco movimiento de oxígeno. Eso significa que hay muy poca aireación y empiezan a predominar las bacterias anaerobias y el compostaje se ve como que en realidad se está pudriendo la materia orgánica, termina con malos olores y no termina en el producto que uno quisiera realmente tener al final del compostaje. Aquí hay una especie de medida, aunque la humedad se puede medir con un medidor de humedad electrónico, también uno de manera empírica podría medirlo. Si toma un puñado de tierra de compost y lo aprieta, si sale una cantidad de agua muy grande, el compost está demasiado húmedo y puede ser necesario añadirle cosas como acerrín, por ejemplo, que ayudan a bajarle un poco la humedad. Si al apretar no sale casi agua, pues el compost está en un proceso demasiado seco y hay que añadirle un poco de agua. O si salen unas cuantas gotas, uno empieza a considerar que o considera que está dentro del rango de humedad que está adecuado para que siga el proceso de compostaje. La humedad, como les decía, se puede estimar tomando un puñado y si la mano se humedece y los materiales se quedan muy agrupados, sea, muy agrumados, puede estar en el rango adecuado, pero si la mano no se humedece o el guante con el que uno está usando
y los materiales no se agrupan, sino que se disgregan, la mezcla puede tener una cantidad de agua muy baja, lo cual puede estar desacelerando el proceso de compostaje. Eh, Dentro de esos parámetros a medir, pues uno puede estar atento al porcentaje de humedad óptimo de la mezcla. Al inicio puede estar entre el 50 y el 60. Durante el proceso de termófilo y de enfriamiento puede haber un 50-60, pero ya hay un poco de evaporación de agua por aumento de la temperatura. Les decía que llega a los 70 grados en la termofílica. Y en la etapa de maduración, la humedad puede estar alrededor del 40%. Ustedes pueden ver ahí algunos parámetros en las primeras etapas. Menor a 35 se inhibe la actividad, mayor a 60 la descomposición es más lenta o se va por anaerobiosis. Bueno, en fin. Al final, en compost, si es muy seco, pues genera un polvo que uno no es lo que uno quiere usar como nutrientes, como abono. Y si es mayor a 55, en la etapa final de maduración, el material se hace muy pesado por la cantidad de agua que tiene, lo cual hace menos fácil transportarlo de un lado a otro. Otro parámetro, bueno, esto es humedad, este es un poco del perfil de humedad que uno tendría a lo largo del proceso de compostaje. Otro parámetro es el pH. Pues, aunque siempre le digo a mis estudiantes que no quiero que me definan pH como grado de acidez, porque esperaría de ellos una definición un poco más precisa, como un indicador de la concentración de iones de hidrógeno o de protones en una solución. De manera muy gruesa, el pH, podríamos decir que el pH es esencialmente el grado de acidez para los intereses, digamos, del compostaje. Normalmente, si nuestro compostaje es predominantemente con bacterias, esperaríamos que al principio tengamos un pH de 5 a 7.5 y en cambio, si es de hongos, podríamos tener un pH entre 5.5 y 8, lo cual son los pHs optimizados para el desarrollo del compostaje por diferentes tipos de microorganismos. Si el pH es muy alto, si está por arriba de 7.5, en la etapa ya de maduración se puede estar perdiendo amoníaco en forma de gas, amoníaco gaseoso, lo cual hace que haya pérdida del nitrógeno que tiene el compost y por tanto le quita calidad nutricional a ese compost. Otro parámetro a seguir es la aireación. Es importante que haya flujo de aire entre las partículas del compost y esto implica que hay una limitación en el tamaño de partícula del compost. Si es extremadamente grande, el compost no va a ser fácil de degradar, ya lo voy a tocar en unos minutos. Y si es extremadamente pequeño, el compost se ha vuelto más bien polvo, el polvo tiene mucho acercamiento, mucha agregación y permite muy poco paso de oxígeno. Entonces deberíamos tener un porcentaje, digamos, de tamaño de partícula que permita una aireación y hay otros mecanismos para hacer que haya oxígeno que llegue, como usar tubos perforados, tubos con todos estos huecos que ustedes ven allí en la gráfica, en la fotografía de la derecha, y estos tubos permitan que entre aire hasta las zonas más internas del compost. Por supuesto, está más aireada la superficie que el interior del compost, de la pila de compostaje, por tanto, tenemos que usar mecanismos para que el oxígeno llegue hasta los últimos rincones de la pila de compostaje. Si no hay buena aireación, si no hay buen oxígeno, el compostaje se volverá anaerobio y se volverá una pudrición. Ya lo mencioné, generará olores desagradables y además de ser menos eficiente, pues digamos, no querríamos llegar a este tipo de compost. Otra alternativa es que uno haga lo que llaman volteo del compost y es que uno esté revolviendo el compost para que se oxigene y de esa manera también se pueda controlar la humedad y la materia orgánica reciba oxígeno para mejorar el proceso de compostaje. Dentro de los parámetros de seguimiento habíamos visto, perdón, dentro de los parámetros acabamos de ver parámetros de seguimiento y ahora dediquémonos a parámetros de la naturaleza misma del sustrato. Entonces, hablemos de algunos de ellos, no voy a hablar de todos. El tamaño de la partícula. Recuerden ustedes en la figura que ustedes ven allí en color verde, creo, ustedes ven un cubo grande, un cubo de 4 centímetros, su superficie es de 96 centímetros cuadrados y el volumen de 64. El volumen en los tres casos se conserva, pero la relación superficie-volumen cambia. Si uno fragmenta este cubo, por ejemplo, en 8 cubos diferentes, tendría una superficie de 192 centímetros cuadrados
y si lo fragmenta aún más en 64 cubos, tendría una superficie de 384 centímetros cuadrados, aunque tenga el mismo volumen. A lo que quiero llegar con esto es que en la medida en que fragmentemos más el compost, podemos tener más superficie de acceso a los microorganismos y en general a las bacterias y hongos que entran a degradar el compost. O sea que nos conviene tener un fragmentado adecuado para que el proceso no sea muy lento, pero si es demasiado pequeño, como llegar a polvo, no habrá un adecuado flujo de aire. Entonces, nos interesa que ese compost pues tenga una superficie de ataque por parte de los microorganismos adecuado para que las bacterias puedan entrar a degradarlo más rápidamente. El tamaño, en cuanto al tamaño de la partícula, si son demasiado pequeñas, por ejemplo, tipo acerrín, tipo un polvo, se compactan mucho, se inhibe la circulación de aire y pues habría que introducirle astillas de madera del acerrín para que ayuden a la circulación de aire. Estas astillas de madera o ramas picadas u otras sustancias que se añaden pueden ayudar a la aireación, por lo que una buena estructura mm, permite que haya oxigenación y acelera el proceso de compostaje. Otro parámetro es la relación entre carbono y nitrógeno. Normalmente, si tenemos residuos muy verdes y muy húmedos, estos residuos tienen una cantidad de nitrógeno bastante alta. Cuando los residuos están muy color café o muy color marrón, como abajo en la diapositiva, estos residuos tienen un contenido de carbono más alto que de nitrógeno porque normalmente el nitrógeno se ha eliminado en forma de gas porque se ha ido evaporando en forma de amoníaco. Entonces, a uno le interesa tener una relación carbono y nitrógeno adecuada y la puede controlar añadiendo acerrín o añadiendo más materia orgánica húmeda y verde, pues húmeda y fresca, digamos, más cercano a los vegetales crudos, con lo cual tendríamos un control de la relación carbono-nitrógeno. Si la relación carbono-nitrógeno, es decir, si solo hay 20 veces más carbono que nitrógeno, el exceso de nitrógeno se termina yendo en forma de amoníaco y perdemos parte de la capacidad de los nutrientes que habría allí si hay un exceso. Si la relación carbono y nitrógeno es demasiado alta, está por encima del 40%, no hay suficiente nitrógeno para el crecimiento microbiano, para la formación de urea, grupos amino, para formación de aminoácidos y proteínas, y por tanto no hay suficiente crecimiento. Así que la relación apropiada podría estar más bien con una relación carbono-nitrógeno entre el 20 y el 40, 20 a 40 veces más carbono que nitrógeno, y el compost maduro podría tener una relación carbono-nitrógeno ya de un 10%. ¿Por qué? Porque se ha evaporado la mayor parte del nitrógeno y parte del carbono se ha ido, metabólicamente hablando, se ha ido en forma de CO2, de dióxido de carbono, con lo cual llegamos a esta relación que ustedes ven allí. Eh, si tenemos una baja relación carbono-nitrógeno, añadimos más nitrógeno, perdón, la relación carbono-nitrógeno es porque tendríamos demasiada materia verde y fresca, tal vez podríamos añadir un poco de acerrín. Si tenemos demasiado carbono-nitrógeno, por ejemplo, añadimos demasiado acerrín, podríamos tener descomposición por hongos y pues aparición de nematodos. También otro parámetro es la relación entre carbono y fósforo. La óptima por compostaje está entre 75 y 150 y normalmente se busca controlar también la relación entre nitrógeno y fósforo, que debe haber más nitrógeno, entre 5 y 20 veces más nitrógeno que fósforo. Este es un parámetro que normalmente no medimos, no es fácil de medir, así que lo que se hace empíricamente es controlar la cantidad de estas dos relaciones, controlándolas, bien sea añadiendo acerrín o bien sea añadiendo materia orgánica fresca, que ayuda a controlar las relaciones. Esto también es bueno, este se me fue porcentaje de humedad, disculpen por esta diapositiva. No siempre se pueden controlar las condiciones que acabo de mencionar. Afortunadamente, el compostaje es un proceso que actúa en un rango bastante amplio de circunstancias, una gama amplia de condiciones, y la experiencia en hacer compostaje nos lleva a tener de manera empírica unas buenas prácticas de manejo del compost que nos lleve a un compost razonable, un compost aceptable para trabajar. Otro parámetro es la conductividad eléctrica.
Esto requiere equipos un poco más complejos para hacer mediciones. Normalmente se da por la acumulación de sales en la materia orgánica, perdón, la conductividad eléctrica sí se da por acumulación de sales en la materia orgánica y en menor medida por la concentración de algunos iones como iones amonio, NH3+, o iones nitrato, NO3-, con 3 cargas negativas. Esta conductividad normalmente aumenta durante el compostaje debido a que hay mineralización de la materia orgánica, ya les voy a contar un poco de esto, y esto aumenta la concentración de nutrientes. Y si uno va a calcular cuánto compost le añade a un suelo, por ejemplo, si va a trabajar agricultura, normalmente se tiene en consideración la conductividad eléctrica del compost. Este es un parámetro bastante preciso que contribuye a saber cuánto compost incorporo al suelo para que haya suficientes nutrientes para crecer un cultivo. Cuando hablamos de mineralización de la materia orgánica, estamos hablando de pasar de lo vivo al suelo y es el proceso, esta mineralización es el proceso por el que la materia orgánica se degrada por los microorganismos del suelo y se transforma en dióxido de carbono, un poco de humedad y los compuestos minerales básicos como nitrógeno molecular, ácido sulfídrico, hierro y otras sustancias que habría en esto. ¿Qué ocurre con el compost final? Normalmente el compost final se puede analizar. Por ejemplo, en la Universidad C de Palmira tenemos un laboratorio de análisis de suelos que podría medir algunos de estos parámetros, no solo el pH, la conductividad eléctrica, la relación carbono-nitrógeno, el porcentaje de carbono orgánico, el porcentaje total de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, su densidad, granulometría, porque son parámetros que valdría la pena tener en consideración para regular la calidad del compost. Recuerden, cada vez más hay empresas, tenemos una red universitaria de campus sostenibles y algunas de las universidades del país están enviando a compostar sus residuos orgánicos a un agente externo. Están contratando una compañía externa que haga el compostaje y les certifique el destino final de la materia orgánica y normalmente estas compañías que hacen compostaje comercialmente venden finalmente el compost en forma de abono. Entonces a ellos les interesa sobremanera tener una calidad de compost final de acuerdo con los parámetros que acabo de mencionar y que se ven en la diapositiva. La velocidad de transformación del compost depende de propiedades físicas y químicas de la materia orgánica inicial, por ejemplo, el tamaño de la partícula, los tipos de nutrientes que haya, la humedad con la que lleguen esa materia orgánica. Depende de los microorganismos que intervengan. En ocasiones es sano que uno use parte del compost resultante al final de un proceso de compostaje para inocular el compost que va a llegar o la materia orgánica que llegue para que se reinicie el proceso. O podría uno tener microorganismos en las etapas iniciales del proceso de compostaje, guardar un poquito de esa materia orgánica que ya tiene esos microorganismos que estaban en crecimiento y usarlo como inóculo para los siguientes procesos de compostaje, lo cual lo puede acelerar. Y por supuesto también depende de las condiciones físico-químicas del proceso que ya mencioné, la concentración de oxígeno, humedad, temperatura, pH. ¿Qué dificultades se pueden encontrar en todo el proceso de compostaje? Bueno, primero, si aparecen moscas como la mosca común, esta mosca es atraída por residuos que no deben estar en una compostera doméstica como las heces de animales, carnes, lácteos y grasas, y se debe aumentar el volteo de la pila de compostaje o encontrar otros mecanismos para llevarle oxígeno a la compostera y corregir la formación de moléculas que atraen estas moscas. Normalmente estas moscas pueden estar presentes en las 4 etapas, tanto en forma de huevos, larvas, pupas o en forma adulta. Otra mosca que podríamos querer evitar, aunque no necesariamente, es la mosca de la fruta, la mosca de los bananos, que es Drosophila melanogaster. Son propias de un proceso de descomposición, no son dañinas, pero pueden ser molestas y en algunas situaciones pueden indicar que el compost no está yendo por el camino adecuado. Entonces, para controlarlas, normalmente los residuos de compost se tapan con hojas secas, pues material ya seco, o con cartón picado, o con papel, o con tierra seca. Si es en la cocina, pues se puede manejar el compost tapándolo y de esa manera pues controlar un poco el ingreso de moscas de la fruta y controlar esto.
Si hay mal olor en el compostaje, podría ser que esté muy húmedo, y si está muy húmedo, uno simplemente puede voltear de manera más frecuente toda la pila de compostaje o agregar material seco como cartón, papel, acerrín. Si el material está pues muy compactado, puede separarse y mezclarlo con otros compost. Si hay una mala segregación, por ejemplo, si hay, uno no debería introducir pedazos de carnes, quesos, lácteos al proceso de compostaje. Entonces debería uno primero eliminar un poco de esto de introducirlo al compostaje y revolver y cubrir todo con material seco y dejar que las bacterias crezcan y eliminen a otros tipos de bacterias generadas, por ejemplo, por la introducción de carnes al compostaje. Otros trucos para el compostaje es que uno pueda triturar el material antes de verterlo al compostador para que haya un tamaño de partícula adecuado. Eh, por supuesto, hay que tener en cuenta que diferente material orgánico de diferente origen se va a compostar a una velocidad diferente con respecto a otros materiales. Lo primero que se degrada son normalmente los aminoácidos, las proteínas, perdón, los carbohidratos simples como glucosas, fructosas que están presentes en las frutas que uno tira al compostaje y las grasas. Pero otras moléculas más complejas como celulosa, lignina, algunos taninos, ceras y algunos ya aminoácidos se tardan más en ser degradados. Entonces, el tiempo de descomposición va a depender de los parámetros que mencioné antes, de la naturaleza física y química, de los microorganismos que haya y de el control de las variables del proceso de compostaje. Algunos otros inconvenientes en el compostaje, si uno ve que no se descompone o la temperatura no sube, posiblemente falta nitrógeno, falta humedad o hay demasiada aireación. Entonces uno puede añadir los restos en mayor proporción, restos húmedos o humedecer si está demasiado seco. Si huele a podrido es porque ha habido una anaerobiosis, el proceso se fue por falta de oxígeno y uno puede agregar material seco y remover toda la pila de compost. Si está muy seco y no disminuye el volumen, puede haber sequedad en el ambiente, puede haber demasiados materiales secos o añadir, pues se puede añadir materia húmeda o regar con un poco de agua. Bueno, ustedes pueden ver allí, si hay moscas, uno puede tener exceso de humedad y puede voltear el compost para disminuir la presencia de moscas. Bueno, si hay otros insectos, pues los insectos no representan un mayor problema. De hecho, ayudan a descomponer de manera que si uno ve escarabajos o algunos insectos que son conocidos por ser descomponedores, es mejor dejar que ellos contribuyan a acelerar el proceso de compostaje. Ahora, ¿qué es necesario compostar? Bueno, si uno quiere uno puede tener de rápido compostaje, de lento compostaje o materia orgánica de muy lento compostaje. De rápida descomposición, las hojas frescas, los restos de corte del pasto, el estiércol de animales de corral y las malezas. ¿Qué es de compostaje lento? Flores viejas, plantas de maceta, pues de las materas, trozos de frutas y verduras, bolsas de té, restos de café. Bueno, lo que ustedes ven allí puede llegar a ser un poco más lento. eh, y de muy lenta descomposición, ya las ramas, que son de mayor tamaño, menos que uno las pueda fragmentar con pues, un fragmentador de ramas, estos que trituran la madera. Acerrín y virutas de madera no tratada, puede ser de lenta descomposición. Cáscaras de huevo, por eso es sano si uno tiene la forma de fragmentar, por ejemplo, las cáscaras de huevo, puede acelerar la descomposición de estas. Restos de frutos secos, tipo almendras, nueces. Bueno, y si hay celulosa como lana e hilos, pues van a ser de lenta descomposición. Las plumas, el cabello, el pelo en general, semillas y hojas secas pueden ser de descomposición un poco más lenta. ¿Qué interesaría compostar? Bueno, los desechos verdes de la cocina, el resultado del pelado de las frutas, lo que resulta de partir las frutas y hay partes que tenían semillas o parte de la carne de las frutas que uno no quería introducir a la comida, granos de café molido, o bueno, café molido, mejor dicho, arroz, pasta, cáscaras de huevo, bolsas de té, los podría compostar desechos del jardín, flores, vegetales, el resultado de la poda del pasto, de podas pequeñas, hierba, pasto deshidratado, desechos de café de cocina, el filtro del café mismo puede ser compostado porque está compuesto de celulosa en general, a menos que tenga un componente más de plástico.
pan añejo, servilletas de papel, servilletas absorbentes, se descomponen a menos que tengan un contenido de grasa muy alto, eso los va a hacer muy lentos, o desechos, otros desechos del jardín, como el resultado de rastrillar el pasto del jardín y acumular las hojas secas, ramas pequeñas, astillas, etcétera. ¿Qué compostar y qué no en general? Bueno, un poco lo que ya acabo de decir. ¿Y qué no compostar sería preferible? Productos, por ejemplo, de quesos o algunos productos lácteos, sería preferible no ponerlos en la pila de compostaje. Algunas grasas y aceites, eh, perdón, allí dice huevos, no, huevos preparados, carne o pescado, o huesos o espinas de pescado, sería mejor no tener compostar. eh, Desechos orgánicos de las mascotas, plantas enfermas, si hay plantas con un hongo o plantas con algunos virus, pues sería preferible no introducir a la mesa, a la pila de compostaje, porque está uno introduciendo patógenos y cuando vaya a usar el compost para otros usos agrícolas o para crecer sus propias plantas de jardín, pues lo más probable es que uno va a introducir esos patógenos a sus plantas. Entonces sería preferible que esas plantas enfermas por algún patógeno, sería mejor descartarlas de otra manera. Las etiquetas de los productos no se van a compostar, medicamentos, cigarrillos, vidrio fragmentado, no se debería compostar, bueno, en fin. En cuanto al compostaje con lombrices, ¿qué podría uno compostar o no compostar? Bueno, normalmente con ellas es fácil usar restos de frutas, cáscara de plátano o resto de frutas de la preparación de las comidas, restos de verdura no cocinada, bueno, café, té, en menor cantidad cáscaras de huevo, papel, cartón, pelo, fibras naturales y eviten en el compostaje con lombrices sería evitar carnes y pescados, y lo que ustedes ven allí, lácteos, ya lo había mencionado, restos de leñosos de jardín y pan. Levaduras también sería preferible no compostar porque las levaduras son microorganismos y pueden afectar, convertirse en patógenos de las lombrices y alterar esto. ¿Cómo se cosecha el compost? La idea es que se coseche en un estado adecuado de manera que tenga el grado de humedad, el pH adecuado y los nutrientes atrapados en el compost y uno puede tener algunos problemas. Aquí, estas siguientes son fotografías de nuestro proceso de compostaje y hay partes del compost que aquí está demasiado seco. Entonces, por ejemplo, aquí valdría la pena, perdón, añadir un poco de humedad para facilitar el compostaje, sobre todo en el lado de la pila del lado derecho. En otras, todo este compost que eran ramas, residuos de cocina y residuos de poda, ya se han ido compostaje y se han ido compostando y ya pueden ingresar a ser usados como abono en otras plantas. Ahora, lo que tal vez sea ya para terminar y lo que hace más interesante el compost se refiere a los usos de este compost. Por supuesto, siempre pensamos en el compost para ponerlo en las maticas de jardín que podríamos tener si estamos haciendo compost pues casero. Eh, Podríamos usar diferentes, incluso el compost en diferentes etapas para facilitar la descomposición en otros pilas de compostaje, pero el uso de compost ya a mayor escala se va principalmente a la agricultura y ojalá se mantuviera más en la agricultura. Realmente considero, y lo teníamos en un proyecto de regalías que finalmente quedó en pendiente, compostar o llevar todo esto del proceso de compostaje a los pueblos, en este caso del Valle del Cauca, a las plazas de mercado para que las plazas de mercado dejen de producir malos olores, dejen de generar contaminación orgánica y se puedan reusar y recuperar toda esta materia orgánica que resulta de las plazas de mercado, llevarlas finalmente en forma de compost a alimentar los campos de cultivo. Eh, en cuanto al uso de compost, se calcula que el 30% de los suelos de uso agrícola están degradados y hay un estudio que dice que para 2050 podríamos estar llegando al 90%, perdón, 90% de los suelos de uso agrícola podrían estar degradados. Esto es una cantidad impresionante. En un artículo de una universidad en Queensland, en Australia, se calcula que se generan cerca de 7 millones de toneladas de desechos biológicos que terminan en los vertederos cada año.
Estos 7 millones de toneladas se podrían llevar casi a cero si se hace proceso de compostaje. Esto lleva a que les comento un poco de un estudio de la Universidad de Queensland en Australia, que, que luego de un estudio, un conjunto de estudios pilotos en Australia, concluye que usar compost podría impulsar la producción mundial cada año de cultivos de cereales, aumentar en 96 millones de toneladas, es decir, aumentar el 4% de la producción mundial, lo cual implica además que el compost disminuye costos agrícolas porque se necesitan menos abonos, menos pues, nutrientes artificiales como nitrógeno, fósforo, potasio que se añaden al compost o menos urea, por ejemplo, y el uso a gran escala del compost en la agricultura puede ayudar a mitigar el cambio climático por la disminución de la generación de gases de efecto invernadero en los rellenos sanitarios, en los vertederos, y también por el control de la generación de CO2 y amoníaco e incluso metano posiblemente en los campos de cultivo. Eso trae beneficios para la salud del suelo, se pueden recuperar suelos usando compost, desvía los desechos biológicos que iban a ir a los vertederos, ahora pueden llegar a los campos de cultivo, en los vertederos se genera, pues ya lo mencioné, gases de efecto invernadero, y se puede hacer que suelos compactos y ácidos se puedan airear y neutralizar, retener más agua y facilitar el crecimiento de raíces, de manera que terminan nutriendo a los organismos que mantienen saludables los suelos y los cultivos. Eh, este es un pequeño resumen, no quería llenarles de texto. Aparte de ser usado en cultivos tradicionales o en plantas de jardín, el compost se podría usar para restaurar suelos, para luchar contra la erosión, se puede usar como sustrato para reforestar algunos lugares, se pueden recuperar terrenos empobrecidos por la agricultura o incluso por la minería, se pueden estabilizar y regenerar algunos taludes, esto es sitios inclinados en las montañas que tienen derrumbes frecuentemente. Si se tiene compost, puede facilitar el desarrollo de vegetales que enraícen y ayuden a retener lo que se derrumba en el talud. Se pueden formar barreras vegetales usando compost porque la zona de compost es especialmente rica en nutrientes, lo cual va a facilitar el crecimiento de vegetales específicamente en esa zona, lo cual puede servir para construir barreras naturales. Se pueden usar como terrenos para prepararlos para nuevas plantaciones. El compost se puede usar como soporte orgánico de grandes superficies. Se pueden aplicar filtros en tierra para retener malos olores. Bueno, en fin. El compost realmente tiene unas aplicaciones importantes. Realmente considero que los seres humanos deberíamos dejar de enviar residuos orgánicos a los rellenos sanitarios, teniendo la opción de hacer compostaje y de facilitar todo este tipo de cosas. Así que con el compost se cierra el ciclo de nutrientes que hemos interrumpido los seres humanos y podría decir que el compostaje es un ejemplo bastante eh, bueno de la aplicación de los principios de la economía circular, haciendo que entonces los productos no generen problemas, sino que se incorporen de nuevo a todo el ciclo. Esto es lo que tenía por mencionarles. Les agradezco mucho. No pierdan de vista que esta charla forma parte de un ciclo de charlas que hemos estado presentando a lo largo del año y continuaremos el próximo viernes 28 de octubre con otra charla presentada por el profesor Néstor Hernando Campos de la sede Caribe, que nos hablará sobre metales en peces del Caribe colombiano y el riesgo que pueden traer esos metales para la salud. Les agradezco mucho. No sé si hay preguntas que pudiésemos resolver. Bueno, quedo atento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Diego, por la presentación. Sí, tenemos algunos comentarios y preguntas por el chat de Facebook que me va a permitir leyendo para que las pueda conocer. Entonces tenemos a Elber Arevalo. Dice, el control de las larvas de moscas se da al separarlas del sustrato con la posibilidad de utilizarlas en la alimentación animal. Nicolás Rodríguez Montes dice, buenos días, profe Diego, saludos desde la sede Palmira. Tengo una pregunta. ¿El estiércol de animales de corral se puede añadir fresco a la composta o es mejor dejarlo secar? Bueno, con respecto al primer comentario, sí, efectivamente, hoy en día hay reportes de compost con mosca soldado cuyas larvas
se usan para alimentación animal. Parece que mosca soldado es algo que vale la pena ensayar. Tenemos un inicio de proyecto discutido con algunos profesores de la sede para usar mosca soldado y aprovechar esas larvas. Con respecto a la otra pregunta, no lo sé, no tengo experiencia personal en el compostaje de estos, no usamos gallinaza, por ejemplo, pero creería que sería sano dejar secar un poco, porque podría añadir mucha humedad al proceso de compostaje y además facilitar el crecimiento de organismos que uno no quisiera tener allí. Así que realmente considero que este estiércol un poco seco podría facilitar, pero si es húmedo, podría cambiar el equilibrio microbiológico de la pila de compost y llevar al compost por otro camino, posiblemente generando olores nauseabundos o posiblemente desacelerando el proceso de compostaje por la competencia entre microorganismos. Muchas gracias. También está Emilia Latorre. Diego, en las universidades para hacer un buen compost, ¿habría que separar en las cafeterías los restos de carne, lácteos y huesos antes de llevar los residuos al compost? Bueno, un saludo para Emilio, que menciono de paso que ha sido el líder en la creación de la red universitaria de campus sostenibles. Sí, sería preferible. Nosotros en nuestro ejemplo particular usamos residuos, hemos usado residuos de cafetería en general y los hemos llevado al compostaje. Con ese compost hemos alimentado las zonas verdes y jardines de la sede, pero cuando uno ve al final el proceso de compostaje y separa el compost, hemos tenido a veces que separar restos de huesos y espinas de pescado que no se han terminado de compostar, con lo cual considero que sería sano que uno pudiese hacer esa separación. Incluso si uno tuviera la forma de triturarlos, posiblemente el aporte de calcio que traen estos huesos a los suelos podría servir ya triturado, pero nosotros encontramos que cuando recuperamos el compost, todavía encontramos en los 2 a 3 meses que tenemos nuestro proceso, nuestro compost, encontramos a veces huesos que no han terminado de compostarse y si pudiésemos fragmentarlos, pues posiblemente le podríamos dar otro uso y no, digamos, alterar el proceso de compostaje. Lo mismo con las carnes. Hemos tenido un inconveniente que en nuestra granja de zootecnia, digamos, de animales eh, o de tratamiento de animales, a veces se han puesto en los compostadores embriones de animales y no sería sano tener esto en compostaje. Tal vez deberían tener otro tratamiento. Esto lleva a que las cafeterías deberían hacer un tratamiento muy juicioso de la separación de nutrientes del descomidaje y aprovecho, Emilio, para decirle a toda la comunidad que ojalá nos ayudaran en cualquiera de las universidades que están haciendo compostaje y en cualquiera de las instituciones que hagan compostaje, nos ayuden con el proceso de descomidaje, seamos más juiciosos al enviar la comida, por ejemplo, en la sede de Palmira. A veces las personas incluyen los jugos en el descomidaje cuando se les ha puesto un recipiente exclusivo para los restos de jugos o gaseosas, por ejemplo, que no se han bebido, para que estén separadas del resto de las comidas que vamos a enviar a compostar. Y si se pudieran separar huesos y otras cosas, preferiblemente. Muchas gracias. Gracias, profesor. Dice Elber Arevalo. ¿Tienen un valor promedio del costo por kilogramo o tonelada del compostaje versus el lombricultivo? No, lamentablemente no lo tenemos. Nuestro compost lo hemos hecho de manera empírica y semicientífica. Sin embargo, solo ahora estamos empezando a tener, a formular proyectos para hacer una medición más precisa. Por ejemplo, tenemos en remojo la idea de tomar nuestro compost de diferentes orígenes. Tenemos compost en la granja, en el Centro Experimental de la Universidad Nacional, en la Reserva Bosque de Yotoco y en el campus principal. Y los 4 compost pueden tener diferentes materias orgánicas iniciales. Y estamos en el proceso de hacer cultivos de cilantro, que cilantro se puede cosechar en un mes, hacer las evaluaciones de contenido de materia orgánica, medición de todos los parámetros al final del compost, usarlo en diferentes concentraciones en el cilantro para encontrar las concentraciones ideales para cultivo
y, bueno, digamos, tener una mejor cuantificados los parámetros del proceso del compostaje y del compost final para tener una mejor idea de lo que estamos generando. De manera que la respuesta es no lo tenemos aún. Estaríamos en los próximos par de años teniendo estos proyectos, posiblemente para tener mayor precisión y control en el proceso de compostaje y poder cuantificar lo que expresa en la pregunta. Jesús Correa Gómez, no, perdón, Jesús Gómez Correa dice, interesante conocer cómo preparar adecuadamente un compost casero. Muchas gracias. Elber Arevalo pregunta nuevamente que si podrían, por favor, dar un ejemplo más profundo de filtros de tierra para la retención de olores. Nosotros estamos apenas empezando a recorrer el camino de compostaje de manera un poco más científica, digamos, abandonando lo empírico. Normalmente hemos usado acerrín para mezclar y eventualmente para cubrir como capa superficial el compost. No hemos ensayado otros tipos de materiales, pero sé que en otras partes se usa cachaza, se usa cascarilla de arroz, pero no conozco qué tan exitoso sea. En nuestro caso, el haber usado acerrín nos ha funcionado y no tenemos conocimiento de otros ensayos, pero pues puedo dejar mi correo electrónico y averiguar un poco de los artículos que tenemos y que estamos ahora revisando para mejorar un poco nuestro proceso de compostaje. Janet Liliana Martínez pregunta, buen día, ¿qué lombriz es la más adecuada para realizar el lombricompost y cómo se hace en cuanto al lombricompost para sacar los lixiviados y poder aprovecharlos? Bueno, primero con respecto a la lombriz que más se usa en el mundo cuando se hace vermicompostaje, es decir, compostaje con lombrices, es la lombriz roja, que se conoce como lombriz roja californiana, que se llama Eisenia fétida, es el nombre científico. Pero creo que las diferentes regiones deberían hacer la tarea muy juiciosa de evaluar, de conocer las lombrices que haya en su región, las especies de lombrices, las densidades poblacionales que puedan tener en diferentes tipos de suelos y evaluar diferentes especies de lombriz con diferente compostaje. Normalmente el compostaje de una región tiende a tener unas particularidades diferentes del compostaje de otra región, no solo por los microorganismos, sino también por la materia orgánica que se tiende a poner en el compostaje. Por ejemplo, en Argentina habrá más compostaje que incluye hierba mate, porque los argentinos usan hierba mate para beber todo el día. Nosotros no. Entonces, esto es un ejemplo tal vez muy simplecito, pero para decir que pues habría que evaluar los tipos de lombrices que hay en diferentes regiones y evaluar posiblemente la Eisenia fétida, la californiana, ha sido muy optimizada y es muy eficiente para el compost. Pero yo creo, de manera muy personal, que valdría la pena sacrificar un poco la velocidad de compostaje en aras de no acabar con la lombriz endémica de una región, no acabar con la lombriz autóctona. La lombriz californiana parece ser bastante agresiva y parece que donde invade una lombriz californiana, el resto de lombrices termina desapareciendo de esa zona. Entonces, yo pienso que habría que tener una relación entre velocidad de compostaje por lombrices y posiblemente la conservación de las especies originales en una región. ¿Me puedes repetir la última parte de la pregunta? Perdona. Sí, señor. Dice que cómo se hace para sacar los lixiviados y poder aprovecharlos. Bueno, en nuestros compostadores, de manera particular, se genera poco lixiviado controlando la cantidad de acerrín que añadimos. Sin embargo, el compostaje que nosotros hacemos en compostadores comerciales implica que los lixiviados normalmente caen al suelo o caen a una bandeja donde se recuperan y se pueden usar para nutrientes en la agricultura. Quiero decir, el lixiviado no es tan terrible tener algunos lixiviados, depende si el lixiviado es un poco maduro, puede diluirse e incluso usarse como fuente de nutrientes para las plantas.
sea que siempre escucho que las personas quieren eliminar el lixiviado, pero puede no ser tan terrible. Pero claro, si el lixiviado genera malos olores, posiblemente sea sano añadir un poco más de materia seca, como acerrín, lo cual puede disminuir el balance de tipos de microorganismos y no generarse tanto lixiviado. Normalmente el lixiviado implica una humedad excesiva. Si el compost se hace con la humedad adecuada, por ejemplo, con materia seca adecuada en la proporción apropiada, podría no tenerse lixiviado. Hernando Valencia dice, muy ilustrativa y enriquecedora la presentación. Mejor actinomicetos y fijación biológica de N2 y no nitratación. Gracias por la presentación. Muchas gracias por el comentario. Sí, realmente creo que deberíamos estimular la fijación biológica de nitrógeno. Es algo, yo creo que todavía no escucho alertas, pero en mi opinión personal, creo que la fijación de nitrógeno se está volviendo una alerta de tamaño planetario, así como ya empieza a haber alertas con la producción de oxígeno y fijación de CO2. Creo que deberíamos empezar a atender un poco más el nitrógeno, con lo cual considero que los terrenos que se pierden por construcción pues de las ciudades, deberíamos empezar a explorar mucho más el desarrollo de techos verdes para recuperar un poco la producción de oxígeno, la captación de CO2 y eventualmente la fijación de nitrógeno en los suelos de los techos verdes para minimizar un poco el impacto negativo de la desaparición de terrenos por las ciudades. Emilio Latorre dice, muy buena conferencia, felicitaciones, muchas gracias, me debo retirar. Gracias, Emilio. Saludos. Elber Arevalo dice, qué bien, profesor, muchas gracias, y que ha invitado al Centro de Investigación de Artrópodos Terrestres, CINAT, de la Universidad Nacional de Colombia, donde trabajamos con mosca soldado negra, tenebrio molitor y otros insectos con énfasis en degradación y alimentación humana y animal. Qué interesante. Tomo la invitación porque uno de los proyectos que hemos empezado ahora, empezamos inicialmente con metagenómica, es con los tenebrios. Hemos encontrado que las larvas de los tenebrios pueden degradar algunos tipos de plásticos, incluyendo, ¿cómo se llama el icopor? Se me acaba de escapar, lo que llamamos icopor, que no es más que un nombre comercial. Se pueden usar larvas de tenebrio para degradar esto. Entonces, nos interesaría sobremanera acercarnos a ustedes y eventualmente explorar posibilidades de trabajo colaborativo con mosca soldado y con tenebrios. Muchísimas gracias. Quisiera tomar la palabra y que nos reunamos para ello. Sandra Rodríguez dice, si los residuos de cocina, cáscaras, etcétera, se congelan antes de ingresar al compostaje, ¿sería de ayuda? No lo sé. Si esto está implicando que los residuos de cocina no pueden ir al proceso de compostaje de manera muy inmediata, es decir, podrían pasar días antes que lleguen a las pilas de compostaje, tal vez sí sea sano congelarlos, porque de otra manera se pueden estar descomponiendo y de estar pudriendo y el compostaje se está yendo por vías anaeróbicas, generando pues malos olores y otros organismos que uno no querría tener. Pero si uno tiene la posibilidad de llevar el compost dentro del mismo día o al día siguiente a las pilas de compostaje, tal vez sea más sano llevarlo de manera inmediata y no tener que compostar. Los residuos de cocina pueden convertirse en toneladas dependiendo del tamaño de la cocina, de la institución o del restaurante del que estemos hablando, y pues uno no tiene congelador para tener unas cantidades muy grandes. Entonces, pensaría que lo preferible sería que fueran de manera lo más inmediata posible al proceso de compostaje. Janet Liliana Martínez dice, muchas gracias por sus respuestas, excelente presentación. Janet, muchísimas gracias por tu comentario, muy amable. Hernando Valencia dice, también ascomicota. Creo que por un comentario que estaba más arriba. Sí, por las actinomicota, creo que había mencionado inicialmente. Sí. Nicolás Rodríguez aclara, profe, que es poliestireno. Sí, muchas gracias. Disculpen mi Alzheimer posadolescente. Poliestireno es el poliestireno expandido, es lo que conocemos acá como icopor. Y esto se degrada por larvas de
de algunos organismos. Desde el Sistema de Gestión Ambiental de sede La Paz, dice, profe Diego, saludos desde La Paz. Justo hoy realizamos un taller de pacas con los residuos orgánicos de estudiantes y de la cafetería de la sede. Muchas gracias, es muy buen complemento para la tarea realizada. Muchas gracias por el comentario. Ojalá estas experiencias de las diferentes sedes y de las diferentes universidades y eventualmente incluso experiencias individuales pudiésemos armar un evento donde nos reunamos y compartamos experiencias, porque nosotros estamos recorriendo el camino, pero hay personas e investigadores y grupos que llevan un camino mucho más largo que el nuestro y seguramente todos nos podemos alimentar un poco de las experiencias de los demás y mejorar nuestros propios procesos. Así que esta es una invitación abierta para todos. Elber Arevalo dice, sí, profesor, justamente un estudiante de maestría realizó la maestría en degradación de poliestireno con tenebrio y nos comparte su correo que ya tomamos apunte para podernos comunicar con él. Sí, excelente. Hay un trabajo de metagenómica para ver si hay microorganismos en el tracto digestivo de los tenebrios que estén ayudando a degradar el poliestireno. Entonces, valdría la pena un poco mirar esto, eventualmente mirar qué genes están implicados, aislar las enzimas y uno podría inmovilizar las enzimas y usarlas incluso más que el organismo, dependiendo de las condiciones y del lugar, usar las enzimas que contribuyen a romper las moléculas de poliestireno y optimizar el proceso llegado al caso. Pero me parece verdaderamente una maravilla que se haya hecho ya algún trabajo sobre esto porque resulta muy prometedor. Nosotros en la sede tenemos mucha cantidad de poliestireno, no porque nosotros desde la gestión ambiental lo hayamos estimulado, sino porque muchos estudiantes compran sus almuerzos en las afueras de la universidad y usan recipientes, donde se usan recipientes de poliestireno, de icopor, y terminan botándolos en nuestros propios pues, vertederos. Entonces se nos está convirtiendo en una situación difícil de resolver, grande y que deberíamos abordar. Esta es una buena posible solución. Muchas gracias. Vale, profe. Dice Sandra Rodríguez, entiendo que solo se deben ingresar residuos vegetales al compostaje. ¿Qué se debe hacer entonces con los residuos de origen animal? Mi opinión personal, pero no opinión de experto en compostaje, lo aclaro, nosotros apenas estamos recorriendo el camino. Mi opinión personal es que en principio cualquier molécula de origen biológico debería ser degradable por algunos microorganismos. Esto significa que posiblemente algunos residuos de origen animal puedan servir. Lo que no hemos recorrido todavía es conocer cuáles son las velocidades de degradación, qué microorganismos habría que favorecer para que haya degradación de este material de origen animal. Pero en principio, pues lo voy a decir de una manera cruda, nuestros cadáveres de los animales, de los mamíferos en general, se han incorporado a lo largo de toda la vida a la naturaleza. Por supuesto que esto implica no solo microorganismos, ¿no? Implica algunos insectos, implica bueno, diferentes tipos de organismos que contribuyen a degradar nuestros sustancias de origen animal, pero es algo que posiblemente habría que explorar un poco más. No tengo una respuesta precisa para ello, pero es una cosa que estaremos abordando en los próximos meses. Muchas gracias, profesor. Pues ya abarcamos todas las preguntas y comentarios e inquietudes que habían en el chat, tanto de Meet como de Facebook. No sé si alguien más de pronto tiene alguna otra intervención. Y si no, pues le recordamos la próxima charla el 28 de octubre de metales en peces del Caribe colombiano y riesgo para la salud con el profesor Néstor Hernando Campos de Sede Caribe. Muchísimas gracias, Nasli Vanessa. Muchas gracias a todos los presentes. Esperamos que les podamos seguir ofreciendo estas charlas. La del 28 de octubre para mí es muy interesante
son muy bienvenidos y de verdad que espero que podamos interactuar más colaborativamente entre diferentes sedes y diferentes sectores de la comunidad universitaria para llevar a cabo algunos de estos proyectos, investigaciones y otras acciones que puedan de manera conjunta contribuir a desacelerar la contaminación, desacelerar el cambio climático y contribuir a la mejora del desempeño ambiental y la sostenibilidad de nuestros campus. Les agradezco mucho a todos, muy amables. Muchísimas gracias a todos.